Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buena. La verdad es que de un tiempo a esta parte no hay una noticia. A la primera noticia que no tenga que hablar de alguien que ha desaparecido. Y en este caso ha sido un buen amigo. Y que además tuvimos mucho contacto con él en los festivales de teatro clásico en el Teatro Romano de Mérida, que era Pepe Monleón. Desde aquí a él y a toda la familia, a él, donde esté, porque uno no sabe dónde está cuando uno dobla la servilleta, pues le deseamos lo mejor y a la familia en nuestro más sentido pésame. Algún periodista dice que fue el iniciador de los festivales. No. Ese periodista que se entere. El iniciador de los festivales en este Teatro Romano de Mérida fue una persona que se llamaba José María Tamayo. Por cierto, hoy tengo una persona que no sé como político, pero es que fue un político, que duda cabe, porque ha llegado donde ha llegado. Pero sobre todo de fichaje, si fuera de fichaje futbolístico, lo mismo que de fichaje de festivales de teatro clásico, sería un buen entrenador. Me estoy refiriendo a José Antonio Monago. Muy buenas, José Antonio. Muy buenas, Fernando. Y muy buenas, mi querido compañero Fra Monillo. Hola, buenas, Fernando. Y hablaba de fichaje porque por fin vemos alguna obra de teatro en el Teatro Romano de Mérida, Jesús Cimarro, que lo fichaste tú, que menos mal, que ya vemos algo medio regular. Que costó además mucho, ¿no? Porque todos sabemos, yo lo recuerdo brevemente, que el festival no pasaba por sus mejores momentos, ¿no? En el periodo anterior en el que gobernó el Partido Socialista y había caído el prestigio, había caído los espectadores, había un problema tremendo de gestión, como todo el mundo sabe, ¿no? Y es que no había ni contabilidad, y con lo cual el ofrecerle a un profesional de prestigio como es Jesús Cimarro que produjera ese festival era como meter en un avispero a una persona y costó trabajo, ¿no? Decirle a Jesús, interésate por este tema, tú eres un profesional del mundo de la producción teatral, vamos a levantar este prestigio, ¿no? Que por otro lado era tradicional en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, y al final cogió el testigo, ¿no? Y yo creo que ha habido un antes y un después de este festival en este último tiempo, donde está resonando a nivel mundial, ¿no? La proyección de Mérida y de su festival no es algo que se circunscriba a Extremadura ni tan solo ya a España, sino que es un referente del mundo del teatro. Cualquiera que se precie del mundo del teatro a nivel mundial, de conocer los espacios donde se está haciendo una gran producción y una buena producción de proyección, sin duda ponen una chincheta en el mapa siempre en la ciudad de Mérida. Y el mérito ha sido sin duda de Jesús y de mucha gente que le acompaña, que lo hacen con mucha ilusión y lo hacen muy bien. Pues Antonio, hay una cosa curiosa, que normalmente cuando se cambia de presidente se cambia también de muchas cosas. Y aquí Guillermo Fernández Vara ha respetado. Bueno, porque los datos avalan a este festival y en este periodo de tiempo, ¿no? Cuando se han batido todos los récords de espectadores, cuando se han batido todos los récords en cuanto a la proyección internacional del festival en medios de comunicación y en espacios de cultura de todo el mundo. Hubiera sido una auténtica temeridad el hacer un cambio que sin duda tenía muchos riesgos, ¿no? Porque los cambios se suelen hacer para mejorar, no para empeorar. Y desde luego yo creo que el listón se quedó muy alto en el Festival Internacional y se ha tenido que seguir la estela de lo que se venía haciendo, que por otro lado, bueno, pues yo creo que tiene que ser un motivo de satisfacción. Sí, de todo, yo, ¿no? Yo te digo verdad, yo llevaba años sin ir por el teatro, años. Ya el año pasado fui y este año también, anoche estuve, y ya desde el principio vi que se estaba la escena respetando. Sí. Que para mí eso es primordial. Es decir, ya cuando no se respeta la escena, ya empieza a entrarme a mí un hormigueo, como te digo por aquí, que no me gusta. Se respetaba la escena.
los actores eran buenos, muy jóvenes algunos de ellos, Sí. y se nota que son jóvenes, y destaca una sobremanera que es Amparo Pamplona, que claro, sabe lo que se trae entre manos, eso está más claro que el agua. Tiene unas tablas tremendas. Claro. El año pasado también gustó Claro, mucho. una chavala. Pero vamos, yo disfruté. Es que, Y ya es difícil que yo disfrute que el Teatro Romano de Mérida porque soy muy exigente. y es que sabes, Fernando, tú mejor que yo, que el Teatro Romano de Mérida impone mucho. Es que es un templo del teatro a nivel internacional. Y o te come al actor o se lo come el teatro, Sí. o tiene que triunfar. Y yo creo que hay mucha tensión por eso. Esto es como cuando un torero debuta en las ventas. Ya el espacio escénico te mediatiza mucho, ¿no? O cuando uno está en un gran estadio deportivo y tiene un concierto, un sitio de referencia, ¿no? Es que este es un sitio de referencia. Y yo lo digo esto porque a mí me lo han trasladado muchos actores que no habían pisado esa arena y la han pisado, ¿no? Y parece que las piedras te van a comer. Y luego, por otro lado, por el espacio escénico. Es que tienes al público, lo tienes delante. Es que tienen que saber los ciudadanos que cuando alguien tose en la última posición, lo escucha perfectamente el actor. Es que hay una interacción y eso hace que estés muy arropado, pero a la vez como muy vigilado, ¿no? Hay una Y- cosa muy algo que y hace es una algunos maravilla. años, desde arriba, desde la cabeza misma, alguien gritó ¡que no se oye! Sí, sí. Y desde abajo los 80 dice ¡pues a ti sí! Sí, sí, es verdad. Es verdad, la acústica es Dice, magnífica. pues a ti sí. Vamos a hablar ahora de Sí. lo más cercano, que se nos va el tiempo y al Sí. final No, lo más no, cercano no, es no, el no, debate no, sobre el estado de orientación política de la Comunidad Autónoma de Extremadura. También nombrecito, debate sobre el estado de la región, para Sí, entendernos, ¿no? sí. ¿Qué valoración hace del mismo después de que, y haciendo alusión a un famoso eslogan de una cerveza, se pensase tanto en verde? Bueno, yo creo que no es novedoso, ¿no? El eslogan, y yo lo dije además. Pensar en verde se lleva pensando en Extremadura hace muchísimos años. Solamente hay que ver cuáles son la configuración que tiene esta tierra. Es una región agrícola, ganadera, rural, y eso es pensar en verde. Y ya lleva mucha gente tiempo pensando en verde. Y por otro lado, en el gobierno anterior pusimos en marcha un proyecto que era Agrotech, que presentamos a la Unión Europea con muchas iniciativas, que era una economía verde. Es decir, no ha sido original, ¿no? El querer pensar en verde ahora es algo que no es nuevo, ¿no? Y que por lo tanto ya se inició la legislatura anterior con esos proyectos de innovación, de ese campo del siglo XXI. ¿A alguien le suena lo del campo del siglo XXI? Llevo yo muchos años hablando de ese tema. Pero yo creo que como no había capacidad de ilusionar, que es lo que yo echo de menos en el gobierno extremeño, pues se han intentado sacar un conejo de la chistera, pero no ha sido un conejo nuevo, no ha sido algo novedoso, no ha sido algo original, sino que se ha tirado de lo que se hizo en el gobierno anterior, como tantas cosas, para llamarle ahora pues la economía verde, que no es ni más ni menos que el campo del siglo XXI. Que, por cierto, lo que están haciendo, como decía anteriormente, pues muchos miles de agricultores, muchos miles de ganaderos hace muchísimos años. Porque hacer una economía verde es una economía basada en tus recursos naturales, que es lo que se hace en Extremadura, que se hace en la Vera, en los Ibores, en el Jerte, en la Serena, en la Urde, en la Campiña Sur, en Las Vegas, pues al final es aprovechar los recursos naturales. Creando nuevos empleos, pues claro que se están creando nuevos empleos, se introduce la innovación y además sin contaminación, ¿no? Extremadura no ha contaminado nunca porque lamentablemente nunca ha tenido industria, ¿no? Pero bueno, ese ha sido el objetivo del debate. Yo estoy muy satisfecho con el debate que hemos hecho desde el Partido Popular. ¿Por qué digo esto? Porque presentamos 94 propuestas de resolución y se han aprobado el 80%, ¿no? En torno al 80% quiere decir que la oposición es muy útil. Y ha sido un debate donde hemos planteado la realidad de este último año. El debate del estado de la región sirve para hacer un diagnóstico, una radiografía de lo que es la región, de cómo han ido los indicadores de la región en este último año. Nosotros hemos hecho ese diagnóstico, pero hemos planteado también propuestas de futuro. Y esas propuestas de futuro, como decía, se han aprobado en más del 80%. Oye, Monago, ¿quiere decir esto que no es ni Monago ni Vara, sino Extremadura? Bueno, yo no sé para Vara qué es. Sí sé que fue para Vara. Lo tengo que decir esto con todo el afecto, pero esto lo saben los extremeños. Para el Partido Popular lo primero es Extremadura. Para el señor Vara yo no lo sé. Quiero pensar que también, pero cuando él fue presidente, a mí no me apoyó siendo la lista más votada para ser presidente. Me votó en contra. Me hizo un Sánchez. En segundo lugar, no me aprobó nunca ningún presupuesto. Nunca.
hacía enmiendas a la totalidad y además me gané el último año una moción de censura sin apoyo. Es decir, si esto hubiera sido un partido de fútbol, las espinillas las teníamos marcadas. Fíjese cómo se lo pago yo, porque se lo merecen los extremeños, no se lo merecía él por su comportamiento. Yo me abstuve en su investidura porque era la lista más votada, por muy poco, ¿eh? Esto no es como a nivel nacional, que está el señor Sánchez, el empecinado, impidiendo que Rajoy, que le saca 50 escaños, sea presidente del gobierno. A mí el señor Vara, a nosotros nos saca 2 escaños únicamente, que es un margen muy escaso. Sin embargo, nos abstuvimos. Y en los primeros presupuestos nos hemos abstenido. ¿Por qué? Porque yo creo que no se le pueden poner, primero, piedras en el camino a una región que necesita, sobre todo, el concurso y el impulso de todas las fuerzas políticas en un momento como el actual, que es de mucha dificultad. Por lo tanto, cuando alguien decía en el Parlamento el otro día, el señor Vara, dice, esto ni pacto de la Corrala, ni pacto de gran coalición, pacto con los extremeños. Nosotros sí, lo hemos demostrado, el pacto con los extremeños. Él, en la legislatura que fue presidente anterior, no tenía un pacto con los extremeños, tenía un pacto con el Partido Socialista para hacer oposición. ¿Y esa colaboración se va a extender a los próximos presupuestos? Yo se lo he dicho, esto no es un cheque en blanco, esto hay que ganárselo. Esto hay que ganárselo. Es como el cielo, no se asalta con facilidad, el cielo se gana con esfuerzo. Y por lo tanto, si él pone de su parte y su grupo pone de su parte, pues podremos hablar de acuerdo. Si no se pone de su parte es muy difícil. ¿Pasaría ese por su parte, entre comillas, por una remodelación de su gobierno, como lo pidió en el debate? Bueno, yo no lo he puesto esto como condición, pero a mí me parece razonable que haya una remodelación del gobierno extremeño. El gobierno extremeño, te lo dice mucha gente, te para cuando te habla, que conoce un poco de qué va esta cuestión. Está parado, está paralizado. La agricultura, hay una consejería de agricultura que no está funcionando. Los agricultores cobran tarde y mal las ayudas de la PAC, que es su dinero, que viene de Europa. No venían cobrando mal hasta ahora, han empezado a cobrar mal ahora cuando se produjo el cambio de gobierno. La sanidad se basa en la propaganda y en cifras falsas. Que si había 100.000 personas en listas de espera que estaban ocultas, eso es mentira y el señor Vergel le miente a sabiendas. Eso no es verdad. Sin embargo, pues han metido cuñas ahora publicitarias en las radios para intentar salvar. Yo tengo citas para traumatólogo para el 2019, para alergología del 2019, es decir, para dentro de 3 primaveras. Es decir, hay cosas que hay que mejorar. Y yo creo que tiene que ver, primero, porque es muy mejorable, los consejeros, el perfil que tienen, y en segundo lugar, porque el señor Vara redujo de 7 a 5 las consejerías y es muy difícil llevar con 5 consejeros las consejerías. ¿Por qué? Pues porque no puedes liderar, un consejero no puede llevar economía, o sea, empleo y educación a la vez. Solo la educación te lleva todo el tiempo del mundo un consejero. O solo el empleo, fíjense, el empleo en Extremadura le llevaría todo el tiempo del mundo y sin embargo una persona lleva empleo y lleva la educación, con lo cual no lleva ni empleo ni lleva educación, no lleva nada. Y hay una cosa que los padres, algunos padres, me imagino que es la asignatura de religión. Yo te voy a dar mi postura. Tú me conoces bien, Iván. Yo soy muy sincero y digo las cosas. Yo he estado 45 años como profesor aproximadamente. Yo he dado religión. La religión que yo daba ni era religión ni era nada. Será una de esas Marías que se sirve de pasar por sí. En Estados Unidos, fíjate cómo se ha despedido Obama. Dios bendiga a España. Anda, que si lo dice un político español eso, América, ¿no? la que le montan. No, lo dijo Dios bendiga a España en la base de Rota. Bueno, aquí en el discurso que dio ante los militares. Dios bendiga a España. Sí, sí. Que si lo dice un político español, la que se monta en algunos sectores. Sin embargo, en América la religión no existe y es lo más religioso que hay en las escuelas. ¿Aquí por qué? Pues aquí porque hay un marco normativo y un acuerdo con la Santa Sede que forman parte de la legislación española y la legislación hay que cumplirla y eso forma parte del concordato. Y por otra razón, Fernando, porque primero no es obligatoria la asignatura de religión, no es troncal, es una optativa, cosa que nos ha dicho. Cuando le preguntan a los padres extremeños si quiere que su hijo elija religión, el 80 y tantos %, casi el 90%, dicen que sí.
Es decir, muestran una preferencia los padres en relación a esa asignatura. Y como bien dice, la religión, esa asignatura, no es esa asignatura que pudimos haber conocido algunos hace muchos años, tiene que ver más con valores, tiene que ver más con actitudes, con principios. Yo creo que forjan a la personalidad de los chavales, pero porque lo eligen los padres. Es decir, mayoritariamente. Y si lo eligen los padres mayoritariamente, yo no sé por qué un gobierno extremeño, cuando había consenso en materia educativa, en Extremadura, aprobamos una ley por consenso, se pone a descarrilar y a ir por libre, por la banda en este tema. Y porque hay 500 profesores de religión, que son 500 padres de familia, que son 500 trabajadores, que se merecen un respeto también, porque están dando clases, porque hay un marco normativo, porque hay unas leyes que le habilitan para dar clases, ¿no? Y por lo tanto yo creo que este laicismo podemita que le entra al PSOE, cuando luego resulta que es que ellos estudian colegios religiosos. Esto es lo curioso. O algunos hacen que sus hijos estudien en centros universitarios de corte religioso. Es una cosa que no deja de ser contradicción, pero la inmensa mayoría de los padres lo prefieren, ¿no? Ahora, no vale decir, como dijo el señor Vara en el debate, si quieren los padres que los niños den religión, que la paguen. Oiga, perdone. Entonces quitamos las actividades deportivas de los centros y el que quiera jugar a fútbol en actividades extraescolares que los pague. Y el que quiera tocar la flauta que lo pague, y lo reducimos todo esto a una broma. No, esto es algo mucho más serio. Y por otro lado, estamos hablando de una optativa. Y si no quiere, pues que dé la otra asignatura, ¿no? Que no es filosofía, como dice el señor Vara, que es educación para la ciudadanía. Y lo pueden hacer perfectamente. Por lo tanto, es una cuestión de libertad. Ahora, yo creo que estos temas de controversia se introducen para desviar la atención de lo principal. Yo creo que ese no es el problema que tiene la sociedad extremeña. Pues, yo estuve hasta en el seminario, me pasó unos cuantos de años, sí. Y hay algunos altos cargos todavía al lado del obispo que eran de mi época. Hay una cosa que a mí me preocupa, Monago, a mí y a todo el mundo. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en España? Que todavía no sabemos si Rajoy va a ser el presidente o vamos a unas terceras elecciones, que ya sería una catástrofe a nivel mundial. Bueno, está pasando, seguramente que quienes nos vean y nos escuchan tendrán muchos argumentos, también igualmente válidos como alguno que puedo dar yo. Yo creo que ha habido una lucha muy importante en los últimos tiempos por romper el bipartidismo, porque el bipartidismo era la causa de todos los males. Había que romper ese bipartidismo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y cuando eso se ha conseguido, se ha roto con las nuevas fuerzas emergentes, que son la nueva política, pues se ha producido una situación que no estábamos acostumbrados a lidiar con ella, que era un Parlamento que no tiene mayoría y que además tiene muchos más actores. Eso es lo que se pretendía por parte de mucha gente, y lo sabe, y por parte de muchos medios de comunicación, pero no se decía la otra parte del contrato, y es que esto es muy difícil de lidiar, porque no hay una tradición de acuerdo y de pacto en España como puede haber en otros países. Y claro, como no se han puesto de acuerdo las fuerzas políticas y no se han respetado algunas cosas que se respetaban hasta entonces, que era que gobernara la lista más votada, como le pasó al señor Felipe González, como le pasó a Adolfo Suárez, como le pasó a José María Aznar, como le pasó a José Luis Rodríguez Zapatero, porque hay un señor empecinado, hay un señor que ha sacado los peores resultados de su historia, no una vez, 2 veces, y quiere ser presidente a cualquier precio, pues al final quien gana las elecciones sobre el segundo, pues no puede gobernar y se bloquea y vamos a segundas elecciones. ¿Y qué se produce? Pues se produce un fenómeno que empieza a reconducir la situación, es decir, se empieza a movilizar un poco más el voto a favor de quien ganó las elecciones, pero tampoco sigue siendo suficiente. Y se sigue produciendo una situación de bloqueo y de empecinamiento, ¿no? Y yo creo que las cosas son mucho más fáciles. Y lo hemos planteado. Es decir, oiga, respete usted la lista más votada. Yo la he respetado en Extremadura, la lista más votada, pero no, es que no me ha tenido que convencer nadie, ¿eh? Esa noche electoral, cuando se abrieron y se contaron los votos en Extremadura. Ojo, y a mí no me sacaba 50 diputados como le saca el señor Rajoy al señor Sánchez. A mí, el señor Vara, me sacaba escasamente 2 diputados. Pero como era un firme defensor de ese principio que ha sido histórico en España, pues tenía que actuar en consecuencia. Y eso es lo que estamos pidiendo. Y segundo lugar, oiga, sea usted parte de la solución, formemos una gran coalición de las fuerzas
constitucionalistas, que creemos al menos en la unidad de España, en una serie de principios y valores que podemos compartir, el Partido Socialista y el Partido Popular, y también se puede incorporar Ciudadanos, y démosle estabilidad a este país, que es lo que quieren los ciudadanos. Pues no, pues seguimos ahora en esta tesis que todavía no sabemos qué va a pasar, pero lo curioso es que quien ha ganado las elecciones y quien en una segunda vuelta saca más votos todavía, pues tiene la negativa del segundo, de la segunda fuerza, que saca un resultado realmente no se acompaña con su historia electoral. ¿No sería ahora precisamente de hacer una especie de corte constituyente, un gran acuerdo en el que se pacten una serie de reformas, entre ellas la electoral, para evitar estos bloqueos? ¿Pero usted cree que se puede hacer con los nuevos actores, algunos de los que han entrado se puede hacer? Bueno, con Ciudadanos sí. Sí, pero con algunos de los que usted lo ha visto. Es que aquí hay gente que quiere romper España. Y entonces los constituyentes tenían algo que era muy importante, que era capacidad de cesión, capacidad de acuerdo, desde lo más profundo de los desacuerdos y de la distancia. Porque fíjese lo que tiene que ser en esa mesa, si echamos la vista atrás, a un Manuel Fraga con un Santiago Carrillo hablando. Y se pusieron de acuerdo. Porque algo compartían, y era que no querían romper España. Algo compartían. Y dos, que había que pasar página. Y aquí hay algunos que, primero, no quieren pasar página, quieren ajustar cuentas con el pasado. Quieren ajustar cuentas. Y segundo, quieren hacer barra libre, que cada territorio decida, es decir, romper España. Ese es el resultado. Alguien mucho más serio que algunos que están en la vida política española, como es David Cameron, fíjese lo que ha pasado en Reino Unido, el lío que ha montado en la Unión Europea y en el mundo, con el famoso Brexit. Es decir, un señor que para ser candidato de su formación a la presidencia puso como condición, le puso su formación, oiga, pero tienen que poder decidir los británicos. Y él dijo que sí. Otro con el buenismo, y al final Reino Unido sale. Oiga, que esto no es una broma, que salga Reino Unido de la Unión Europea. Reino Unido era un aportante neto de fondos de la Unión. Yo no sé qué va a pasar en los próximos años con algunos fondos que, por ejemplo, llegaban a Extremadura, porque se te cae uno de los aportantes. Y esto lo entienden perfectamente los agricultores y ganaderos que me estén escuchando. Me entenderán perfectamente los alcaldes que reciben muchos fondos para los arreglos de camino, para temas de este tipo, ¿no? Es decir, yo creo que hay... Y ese espíritu no se da ahora. Pero de alguna forma todos y era hablan, gente con mucho peso, ¿no? Pero lo curioso es que todos hablan de reforma. Y nadie quiere ceder. Pero ¿reforma para qué? Esta es la cuestión. Es decir, usted quiere reformar la Constitución, tiene que decir ¿para qué? ¿Para qué? Pero nadie te dice ¿para qué? Es decir, aquí todo el mundo quiere reformarla, ¿para qué? Nosotros decimos, sí, no, podemos reformarla. No, para que no se rompa España, por ejemplo. Pero eso... ¿y eso lo firma Podemos? ¿Eso se lo permite en su satélite? Pues si Podemos está diciendo que tienen derecho a decir los catalanes y los valencianos y los vascos, que eso es la democracia, que cada uno decida. Es muy difícil sentarse en una mesa con ese planteamiento, ¿no? José Antonio, de todas formas, para salir de este desbloqueo habrá que hacer algo. Pero el problema no lo resuelve la Constitución. Si la Constitución es una buena Constitución, es una muy buena Constitución. Pero si una reforma electoral lo arreglaría. Pero una reforma electoral, ¿para qué? ¿Para el que tiene menos tenga más que el que tiene más? No. Es que esto es absurdo. Una segunda vuelta, o articular una fórmula para que no se produzcan estos bloqueos. Pero eso es una ocurrencia que tiene usted ahora. Una segunda vuelta, eso no lo ha planteado nadie. Sí. ¿Quién lo ha planteado formalmente? Lo ha planteado gente de su partido. O de la segunda vuelta. Pero no hay una propuesta formal, lo que le quiero decir. Es decir, hay ideas sueltas, pero no hay un documento de un partido en sus órganos que diga, esta es nuestra propuesta. Mire, esta es la eterna lucha que nunca se consigue vencer, ¿no? Es decir, todo el mundo habla de propuestas electorales, pero las intenta acomodar a sus intereses. Con lo cual, como necesitas una mayoría al menos de 3/5 para reformar una ley orgánica, pues al final tu adversario, que es el que perjudica tu reforma, no te la aprueba. Es decir, ¿qué quieren los pequeños? Que su voto valga más y tenga más representación con menos votos. Eso es lo que quieren. Es decir, que para entrar, en vez del 5% que hay que sacar ahora del resultado, se baje al 3%. ¿Qué quieren algunos como Podemos? Pues lo que dicen ellos, ¿no? Que me parece una tremenda barbaridad. Es decir, mire usted, lo que no puede ser es que para sacar un diputado por Madrid se necesite muchos más votos que para sacarlo, por ejemplo, por Extremadura, que con menos votos saca un diputado a las Cortes. Oiga, que esto es España. Es que hay una serie de diputados que se asignan por provincia, por circunscripción, para garantizar la presencia de diputados de todas las circunscripciones.
de Ceuta, de Melilla, de Badajoz, de Cáceres, de Almería, de Santander. Es decir, oiga, porque por eso, ahora si usted lo hace proporcional al número de votos, pues resulta que vamos a meter 100 diputados de la Comunidad de Madrid, claro, y Extremadura va a meter 2 diputados. Es decir, cada uno intenta... Mire, señor Vara, el otro día en el debate del Estado de la Región también tuvo su originalidad en este tema, cuando habló de la circunscripción única en Extremadura. ¿Por qué no hacemos una circunscripción en las elecciones autonómicas, una circunscripción única? Bueno, y alguno pensaría, ¿y por qué se le ocurre esto a este señor? No hay 2 provincias, Cáceres y Badajoz. No, porque es bueno que Extremadura vaya unida y tal, no sé qué. Bueno, claro, sí es muy simple. En Cáceres pierden siempre el PSOE en las elecciones, las últimas las ha perdido todas. Nacionales, autonómicas también, las del 2011 y 2015. Es decir, y donde tiene un poquito más de peso, un poquito más, es la provincia de Badajoz. Si haces circunscripción única, para salir diputado por Cáceres te hace falta más votos que los que te hacían falta ahora. Por eso yo le decía en el debate, la señora portavoz de Ciudadanos, la única que entró en el Parlamento, no hubiera entrado con una circunscripción única, porque ella entró por la provincia de Cáceres con el 5,12% de los votos. 5,12, por 12 décimas. Si hubiera sacado el 4,98, no entra de diputada. Si hace una circunscripción única, al tener más peso, no sé si me estoy explicando, más votos la provincia de Cáceres que la provincia de Badajoz, hubiera necesitado más votos para haber salido, no hubiera llegado al 5%. Por eso digo que no hay un consenso, porque es verdad que se habla de segunda vuelta, pero yo no creo que Podemos esté a favor de una segunda vuelta, ni Ciudadanos, no les interesa. Somos un sistema británico, funciona muy bien y hay tradición, pero el que no le beneficia no te permite la reforma con los 3/5 que te hace falta. José Antonio, pero no hay demasiado personalismo en los políticos, porque no se habla de partidos políticos, se habla de nombre. Rajoy, Sánchez, Abel Rivera y Pablo Iglesias. Uh-huh. Sí, y están a ver qué dice Sánchez y si Vara está de acuerdo o no con Sánchez o la presidenta de Andalucía, que son nombres, no partidos. Sí, bueno, porque son los referentes que ha elegido cada partido, es normal, ¿no? Cada uno tiene sus líderes y son un poco la voz, ¿no?, quien transmite lo que representa esa organización, y de hecho eso es lo que se consume también y lo que te demandan los medios de comunicación, ¿no?, que ha dicho el líder de este partido o de otro. Es verdad que luego hay un alto ego en lo que tú dices, ¿no? Con algunos políticos lo estamos viendo, ¿no? Es decir, hay un alto concepto de sí mismo. Yo no voy a referirme mucho más, ya lo saben los ciudadanos que nos están viendo, ¿no? Pero yo creo que había que, en este caso, tener muy claro que hay que resolver los problemas que tiene este país. Este país sigue funcionando, afortunadamente, aunque no hay ni gobierno, como algunos decían, pues si no hay gobierno, ¿para qué hace falta el gobierno? Si sigue funcionando, claro, porque la economía ni se para de golpe ni se pone en marcha de golpe, y la inercia era buena de crecimiento y la rueda sigue dando vueltas, pero la rueda se frena al final, ¿eh? Si no... Hay 17 directivas esperando claro, aplicación. Bueno, ¿y cuántas leyes han hecho en estos últimos meses? Ningún proyecto de ley. ¿Y qué reformas se están implementando? Ninguna. ¿Y qué dicen los inversores extranjeros que tienen puesto la vista en España para invertir? Lo tienen todo parado. A ver si se forma un gobierno y se pone estabilidad. Es decir, y a pesar de eso funciona. ¿Por qué funciona? Pues porque estamos en el mes que estamos, eso es evidente, ¿no? Estamos hoy pasando especialmente calor, pero eso es uno de los atractivos que tiene España para el turismo, ¿no? Ahora hay millones y millones de personas de todo el mundo que vienen a nuestro país, por algo será, ¿no? Por las condiciones, por el servicio, por la calidad, ¿no? Por todo, por la cultura, por la tradición, por lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en otros países del entorno, y también eso hace que llegue mucho dinero a España, muchas divisas, como se suele decir. ¿Qué puede pasar? Anda, haznos una quiniela. Pues yo creo que al final los españoles tienen mucha capacidad de paciencia, lo han demostrado. Repetir las elecciones una vez, vale, era muy malo, pero vale. Unas segundas elecciones, yo creo que ya el intentarlo va a ser muy complicado, ¿no? El empecinarte en la posición. Yo creo que se van a mover posiciones en el último momento. Se tienen que mover posiciones. Yo creo que el PSOE es consciente, hay que ser sincero, el PSOE le aterra el escenario de unas terceras elecciones. Porque las perspectivas no van a ser a mejor, van a ser a peor para el propio Partido Socialista. Tenemos que terminar, pero el día de las elecciones, el día 20, cuando ya terminaron y vio todo el mapa azul... 26. El 26, perdón.
y vio todo el mapa azul. ¿Qué te pasó por la imaginación? Pues me acordé de una frase que me dijeron en inglés en diciembre, cuando el señor Vara me dijo Monaco go home. Perdimos en Extremadura las elecciones generales y me dijo Monaco vete a casa. Cuando yo no me presentaba, yo no era candidato, ni me presentaba ni al Congreso ni al Senado. Pero es verdad que yo representaba a este partido en la región. Y me dijeron vete a casa, ¿no? Y yo pensaba, ¿y ahora qué pensará él que ha perdido las elecciones? Porque las ganó el Partido Popular en Extremadura, en las dos provincias. Yo de todas formas no soy quien para decirle a nadie que se tiene que ir o no se tiene que ir a casa, ¿no? Pero paradojas de la vida, ¿no? En diciembre me invitaban, de malas maneras además, porque yo creo que es muy despectivo eso de te tienes que ir, ¿no? Y sin embargo, pues al final las cosas se invirtieron. A lo que le contestó Go Home Always, ¿no? Together, ¿no? Together, ¿no? Los dos, ¿no? Nos vamos juntos, sí, porque el PSOE en sus últimos años lleva una sangría de votos importantísima en Extremadura, ¿eh? En todos los comicios, ¿no? Es decir, y ahora la tendencia no está siendo precisamente positiva. Y eso lo tienen que reconocer. El Partido Popular la ha sacado en estas últimas elecciones 32.000 votos al Partido Socialista en Extremadura. Ha habido un avance importante y un desgaste del Partido Socialista. Cuando había ganado no hacía mucho las elecciones autonómicas, ¿no? Quiere decir que no había motivos de satisfacción. Pero bueno, más allá de la anécdota, me mostré muy satisfecho también por el trabajo que habían hecho los compañeros, ¿no? Los compañeros, los candidatos, los afiliados, tanta y tanta gente que se volcó en esta segunda vuelta con el partido en Extremadura y sobre todo los ciudadanos que nos dieron la confianza, ¿no? Algunos que nos dejaron en diciembre y que han vuelto a darnos una oportunidad. Yo sé que eso no es un cheque en blanco, como decía antes también. Eso hay que administrarlo muy bien y hay que estar a la altura de sus expectativas, ¿no? Tengo que terminar. Primero darle las gracias al jefe de prensa tuyo, Miguel Ángel Nieto, Sí, que es un encanto. sí. Tú tienes dos jefes de prensa muy buenos. Uno Miguel Ángel Nieto, el otro Rafa Angulo. Rafa, que lo tengo lesionado al pobre, y le mando un abrazo y esperemos que se recupere, ¿no? Que pronto Claro, esté sí. pegándole al balón periodístico, ¿no? Eso es, que además es magnífico. Sí. Y también, hombre, a tu jefa de prensa, a tu jefa de gabinete, que es una entrañable amiga y su padre era íntimo amigo mío, de Almendralejo como Fran, que es Guadalupe Martín. Sí, sí. Que, tío, o sea, que estás rodeado de buena gente. Yo intento tener buen equipo, ¿no? A mí creo que esa es la virtud que tiene que tener quien tiene una representación, en este caso pública, como es mi caso, ¿no? Porque yo esto lo aprendí de un gran maestro, que era Miguel Celdrán, que es Miguel Celdrán. Yo estuve muchos años, como sabes bien, de acompañante suyo en la política local y para mí es un referente, un amigo, un maestro, casi un padre, ¿no? Y Miguel me decía, tienes que tener siempre buen equipo. Porque, y que la gente se apunte el tanto. Que la gente se apunte el ¿Y tanto. cómo sigue Miguel? Pues muy bien, muy tranquilo, muy relajado. Se fue en su. Decía David Cameron. ¿Se sigue bebiendo su vinito? Pues al mediodía se toma su vinito normal. Eso está bien, ¿no? Es que el día que deje de tomarse el vinito. Y disfruta de los amigos. Adiós. Y disfruta de los amigos y del paseo. Claro. Decía David Cameron que en política, eso siempre se repite, se sale muy mal siempre de ella. Siempre. Miguel salió muy bien. Salió ganando 5 elecciones y se fue cuando él entendió que se tenía que ir. Pero lo que te decía antes, él decía, tienes que tener un buen equipo y que se sumen los éxitos, porque de cada éxito de cada uno de tu equipo, yo me llevo el 10%. Y el 10% de un equipo amplio es mucho porcentaje. Entonces a la gente hay que promocionarla, hay que dejarla que trabaje, hay que apoyarla y que brillen, ¿no? Y Miguel lo hizo, fue un maestro para todos nosotros. No era un liderazgo de esto que no deja que nadie despunte, que nadie hable, que no tenga iniciativa, que no brille, porque te puede hacer sombra. No, yo creo en eso, ¿no? Entonces intento a los compañeros que me rodean que trabajen, que muevan la pelota, como digo yo, que tiren a portería. Y además tuvo una emeritencia a su lado. Muchos años, Pepe Hueso. Pepe Hueso, que un encanto. Genio y figura. Era mi amigo, sí. Genio y figura. Sí, una gran persona, ¿no? Yo creo que Miguel tuvo, aparte de buenos gestores, que los ha tenido, yo me excluyo de ese grupo, pero eran grandes personas, eran gente con unas personalidades muy características y de hecho yo creo que eso se lo han reconocido siempre los pacenses, ¿no? A Miguel Celdrán. Pues Antonio, te agradezco muchísimo que hayas venido. Yo un placer. Tenemos que quedar otro día para hablar más de Extremadura. Si se soluciona lo nacional. Sí, yo encantado. Yo creo que, primero porque es nuestra pasión, segundo porque es nuestra obligación, ¿no? El arrimar el hombro, yo lo voy a seguir haciendo, lo he dicho siempre y se lo he dicho al señor Vara, le he dicho que no es un cheque en blanco, un poco porque no se duerman los laureles, normal.
pero la tendencia normal, lógica, podría ser dedicarme a hacer oposición por oposición, ¿no? Por otro lado es lo que uno tiene que hacer, la oposición, y por otro lado uno es la alternativa al que está. Pero creo que Extremadura es un paciente que todavía no está delgadito, ¿no? Y hay que cuidarlo en su recuperación, ¿no? No podemos hacer... pero le pido a él siempre que ponga de su parte y a su equipo que ponga de su parte. Pero es bueno que ese acuerdo que se ha conseguido aquí Yo se traslade a Madrid también. Ojalá, ¿no? Pero creo que eso es predicar un poco en el desierto. Extremadura lo bueno que tiene es que es una región grande en extensión, pero nos conocemos todo el mundo, ¿no? Y tiene una forma de ser muy particular. Gente muy noble, gente muy honesta, muy trabajadora, el extremeño. Lo que quiere al final es que no haya grandes problemas, sino que se le resuelvan sus problemas del día a día, ¿no? Y que cada uno asuma su responsabilidad. El político gestione y yo me imagino una pelea furibunda en el Parlamento extremeño. Cuando la ve un ciudadano se tiene que asustar, tiene que decir, pero estos hombres que están haciendo con los problemas que tenemos aquí que resolver, ¿no? Entonces insisto, el no caer en la tentación de decir, pues ahora voy a devolver yo la moneda con la que me pagaron a mí cuando fui presidente, y si no... Antonio, y hablando de Extremadura, yo con esto quiero terminar. Yo sé que tú eras muy amigo de mi padre. Bueno, con 18 años. con menos, con 14, lo escuchaba yo recitar en la Aneja, en el colegio Aneja, en Badajoz. Y la tumba de mi padre, Sí. aquí enterrado, la frase de su tumba es: ya soy tierra extremeña. Sí, sí. Bueno, él era un apasionado de Extremadura, ¿no? Y de su gente, y ahí está toda la obra poética que nos dejó, ¿no? Y a mí me causó un impacto porque en la escuela en que yo estudié, que era una escuela pública, hace ya muchos años, pues tenía una mala costumbre, y era llevar a poetas, a escritores de teatro, a que recitaran, a que hablaran con los alumnos, que éramos nosotros, ¿no? Con 14 años, con 13 años. Lo decía con poco ironía, ¿no? Y a mí me marcaron algunas personas, ¿no? Y fueron un privilegio. De otra manera yo no hubiera podido conocer a un Delgado Balondo o a otros poetas, ¿no? Que Álvarez Lencero, los que están en la estatua. Pacheco. Pacheco, yo lo conocí con toda esa humildad que tenía ese hombre, que vivía ahí en unas viviendas de promoción social, que iba siempre con sus libros en la mano, y del que se hacían tesis doctorales en Estados Unidos, y en Badajoz paseaba el hombre humilde y no tenía prácticamente apenas recursos, no digo riqueza, porque tenía toda la riqueza del mundo, que era la cultura, ¿no? La sabiduría. Y yo los conocí de pequeño, ¿no? De niño en la escuela. A mí me marcaron mucho. Y hemos contado muchas veces la anécdota de tu padre, ¿no? Que era muy curiosa. Yo le pedí a tu padre un autógrafo, le escribí una carta y le mandé un sello de correo. Yo no estaba más pelado que nada, vamos, una familia humilde, pero bueno, pues los 4 ahorrillos, le metí en el sobre, metí el sello para que él me mandara otra vez y pusiera el sello, al hombre no le costara dinero, ¿no? Y me mandara el autógrafo, y me mandó un libro dedicado por él, por Delgado Balondo, y el sello pegado, el sello sin usar pegado. El hombre, fue un detalle de este hombre. Muchas gracias, Antonio. Bien, gracias. Bueno, Fernando. Esta es tu casa. Muchas gracias. Radio y Televisión Extremeña. Muchas gracias, muy amable. Gracias.